Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro podcast que se llama Cristo en nosotros. Nos adueñamos de este espacio y ya estábamos un poco aburridos de la poca pantalla que nos daban. Así que aprovechamos de estar acá. Sí. Así saludamos que a nuestro equipo. Nuestro equipo. Nuestro equipo profesional. Claro, invertimos un poco los roles en este caso, así que nada. Estamos muy felices de estar acá con ustedes. Estamos con calcetines, ahora mira. sí, también estamos con calcetines. Están limpios. Y la pregunta viene, ¿eh? Viene... No, ya. Se fueron los impostores. Cabe destacar que no era mi idea, pero salió bueno. Estoy muriendo con esto. Sí. Así que... La pregunta, Gadiel, para dejar de andar con cosas. La pregunta. Ya. Solamente va enfocada al consejo de cómo estudiar la palabra. Cómo ustedes estudian la palabra y en realidad cómo lo hacen para armar mensajes y en general ustedes. Nos preguntan Sí. mucho también eso. Sí, eso es verdad. Yo creo que... Me siento rara como que no haber saludado antes. Hola a todos. Hola a todos. Pero sí, aparte de hacer una buena pregunta, sí, algo que nos preguntan harto y a mí me llama la atención porque sintiendo yo que era una persona con la que ha batallado con eso, creo que también y ver que en lo personal, yo puedo llegar a ser un ejemplo. Yo sé que también tú tienes tu propio proceso en esto, Sí. pero en mí es como, no sé, no siento que por habilidades naturales yo sea una persona que pueda dar ejemplo de estudio, de preparación de mensajes, de orden, de todo eso. Pero al final también se da porque hemos crecido en eso. Ha habido una madurez. Tú tienes más esa habilidad, pero has tenido que crecer en otras áreas. Y por eso yo creo que hay una parte que me llama la atención y creo que lo que podemos hablar de esto nace de cómo, desde nuestra imperfección y cómo al final ha sido la gracia y ha sido Cristo en nosotros, literal como el nombre del podcast es. Cristo en nosotros. Así es. Y quiero aportar porque si bien, o sea, como obviamente ya entrando directo al mensaje, a la palabra, al mensaje, a lo que nos convoca, si bien la palabra dice que su poder se perfecciona en nuestra debilidad, y yo he visto cómo la gracia de Dios ha fluido en ti, no solamente en arriba de tal vez un escenario predicando, improvisando, puede ser, porque tal vez eso es lo que más te acomoda, pero yo en lo privado he visto la gracia de Dios fluir en el estudio, en el trabajo, que probablemente, claro, naturalmente por tu manera de orden mental, tal vez te cuesta un poco más, pero a mí me ministra mucho ver lo que Cristo se ha formado en ti en esta área y en mí también en el área de que por ahí tal vez puedo ser más estructurada, pero poder descansar mucho más en la gracia y no pensar que por lo que... O sea, porque al final yo puedo jactarme de lo mío y al final eso trae un fruto para destrucción, para muerte, para ansiedad, de muchas cosas, para angustia. Hay muchos temas que he vivido en lo largo del tiempo y al final tiene que ver con que todos en una u otra forma, siempre frente a las cosas del Espíritu, siempre somos débiles. Y siempre de una u otra forma tenemos que acercarnos a Dios, por así decirlo de alguna manera, desde un plano de no lo sé todo. Sí, y yo creo que podemos dividir, mientras hablaba pensaba, decía, creo que podemos tocar tres cosas para tratar de cubrir lo que más se pueda dentro en lo práctico y también en el mismo mensaje. Primero hablar acerca del amor a la palabra, Sí. Luego podríamos hablar acerca de cómo estudiarla y luego cómo preparar un mensaje. Estás fluyendo en la estructura, mi amor. Para que vean la gracia. Tremendo. No, lo pensaba porque creo que es así como el Señor nos ha tenido que ordenar. Sí. Porque si no termina siendo un desorden, se invierte el proceso. Porque claro, la pregunta siempre va cómo arman los mensajes. Y hemos descubierto, y yo creo que al final, en la última parte de este episodio podemos hablar de armar un mensaje, pero es porque hemos descubierto que al final voy a armar un mensaje, pero no amo la palabra. O no estudio la palabra, soy una persona que prepara predicaciones, mensajes, temas, pero rápida. No estudia la palabra o no ama la palabra. Entonces hay un orden en esto. Yo creo que lo más importante es saber que Dios no nos ha llamado a a predicar la palabra, a ser predicadores, pero no el concepto que nosotros tenemos de día domingo. Si los apóstoles y la iglesia del primer siglo
no predicaban, la predicación para ellos no era el púlpito, el escenario, el congreso, el evento. El concepto que tenemos nosotros. Predicar a Cristo era hablar de Cristo todo el tiempo, era anunciarlo, enseñarlo. Pablo lo hacía en sinagogas, lo hacía dando clases, lo hacía en las casas, lo hacía en la calle, lo hacía uno a uno. Lo hacía en la cárcel. Exacto, eso era predicar. Predicar para ellos no era mi foto estar en un afiche o que voy a predicar el día domingo. Era hablar de Cristo todo el tiempo. Sí. Entonces, rompiendo un poco este patrón religioso que se nos ha inculcado por la religiosidad, valga la redundancia, tenemos que llegar al principio. Lo que se nos enseña en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, es amar la palabra. Y de hecho esto lo vemos desde el Antiguo Testamento. Sí. Una de las cosas que decía David era cuánto amo tu ley. Porque, dando un poco una enseñanza rápido, la ley fue dada por la transgresión del hombre. ¿Y qué es lo que expresa la ley? Expresa el carácter de Dios. ¿Qué es lo que a Dios le agrada y qué es lo que a Dios le desagrada? Aunque era inalcanzable naturalmente por el hombre. Entonces, y era lo único que ellos tenían para poder conocer a Dios. Wow. Y David decía, yo amo tu ley, pero no porque la ley en sí, la letra, sino que porque sé que la ley me enseña, me revela quién tú eres. Es como decir, yo quiero conocer más a Jessica en una etapa de noviazgo y no sé, me encuentro su diario de vida. Y yo quiero conocerla porque la amo a ella, pero la voy a conocer quizás si leo su diario o veo su historia. Sí. Y es eso mismo, o sea, es amar la palabra, es amar a Dios, es amar el propósito. O sea, conocerle, buscarle. Exacto, David con tan poco tenía eso, y lo mismo, el Señor le dice, la clave que le da a Josué para conquistar la tierra es meditar en el libro de la ley de día y de noche. O sea, medita en esto, repasa en esto. Trasladándolo hoy a nosotros, es amarlo, o sea, es amar la palabra, es amarlo a Él, porque por medio de la palabra conocemos a Cristo, conocemos la vida, conocemos a nuestro amado. Entonces, lo primero para nosotros tiene que ser amar esto. Y el apóstol Lucas, que es nuestro padre espiritual, lo que más nos ha enseñado es pasar tiempo a los pies de la palabra, amarla, escucharla, meditarla, antes de mandar un mensaje, una predicación, porque en mi proceso tú sabes que, bueno, a los dos nos encanta el escenario para predicar y nos encanta enseñar. Pero en mi caso, Jessica siempre guardaba, por su forma de ser, había un temor que tú me enseñaste, un temor reverente de decir, tampoco me puedo subir a predicar por cualquier cosa, o no me puedo subir a predicar... improvisar. Y sí, claro, improvisar y sin preparación. Por un respeto a la palabra, de última, aunque parezca religioso, pero es porque no puedo transgredir algo. Y un respeto a la gente, todo. Pero para mí era un amor al escenario, a la luz, a lo público. Y tuve que aprender que eso no era. De hecho, hoy en día a mí me pasa de que yo entiendo y tengo algo que el Espíritu me recuerda siempre, que es yo no necesito predicar. En lo que se llama de que hoy... Como una necesidad de Jairo Márquez. Exacto. Yo no necesito predicar. Yo lo que necesito es conocer más a Cristo y amar mucho más la palabra. Y eso fue a mí lo que transformó en mi vida. Y no sé cómo tú lo ves desde tu lado en este principio del amar. Sí, totalmente. Tiene que haber un cambio de mentalidad del creer que vas a predicar y que solamente vas a... Y creo que vamos a seguir hablando en los puntos más adelante, pero lo primero que transiciona a Dios es el pensamiento de como voy a predicar, voy a estudiar la palabra. Y la mayoría de los que estamos en esto, el gran porcentaje tal vez de la gente que se dedica o que está en la vida ministerial, usualmente abre las escrituras para preparar el mensaje que va a predicar. Y lo primero tiene que ser no solamente eso que tú dices, y tal vez estoy repitiendo un poco, pero es amar, conocerlo a Él, más de lo que yo puedo obtener o de lo que yo quisiera dar. Sí. Eso es el primer punto, de amar la palabra. Y eso es lo que hemos estado, de hecho, hablando en los últimos días. Antes de grabar estábamos conversando de qué hemos hablado en el último tiempo. Y una de las cosas fue de recordar el amor a la palabra. Sí. Porque el nuevo pacto y lo que estamos viviendo hoy con la iglesia orgánica, al final siempre la carne y el enemigo va a llevar a distraernos con el activismo y perder el amor a la palabra. O sea, ¿para qué voy el día domingo a tener comunión, a estar con el cuerpo, a adorarlo? La alabanza y la adoración es sumamente importante, pero también a sentarme a escuchar la palabra. Y yo creo que en muchas iglesias pasa hoy que hay gente que se queda afuera, se dan vueltas, pero amar la palabra es sentarte y darle el tiempo, ¿sabes qué? Me voy a sentar a escuchar. No, estoy con mis hijos, nos pasa a los casados, a los que tienen hijos,
pero me quedo en la puerta escuchando, estoy poniendo atención, tengo mi celular en la mano y escribo 2 o 3 cosas. Nos pasó ahora que estuvimos en el Pero campamento. el segundo punto es que no me quiero adelantar. El segundo no era quiero hablar de esto y no adelantarme. estudiarla. Ah, ya, ok. Amarla, estudiarla y, o sea, el punto que yo sentía que tenía que ser como ese ¿Y el orden. tercero? Para ya no Preparar el mensaje. Ya, súper. Entonces no me voy a adelantar con lo que voy a decir. Que fue algo que le hemos dicho a nuestros hijos espirituales. Nosotros en la iglesia local tenemos también predicación, escuchar la palabra mucho. Tenemos al apóstol Lucas casi todos los domingos. La mayoría de nosotros estamos acostumbrados a esto. Y yo noté cómo nuestros hijos espirituales y la gente tal vez de la iglesia local, y se los ministré a ellos, y algunos están acá detrás presentes, a nosotros como iglesia local de Viña nos juega en contra esta parte de la familiaridad. Recibimos como mensajes tan buenos o ministraciones tan buenas y contenido tan bueno que al final como que te acostumbras a de que, bueno, y piensas que tomar notas es opcional y a mí me ministra mucho, lo hablamos los episodios pasados, ver a Fernando Regules, ver a gente de otras iglesias que tal vez, la gente de la iglesia de Temuco que estuvimos con ellos, que tal vez no están tan familiarizados con tener al apóstol Lucas, ministrando, cómo tomaban notas y de repente uno, por la familiaridad del mensaje, de la comida, podemos menospreciarla y al final lo que tú menosprecias no se queda en ti. Por ahí es una semilla espiritual que uno escucha, pero muy diferente es cuando estás tomando notas, cuando estás escuchando, cuando tal vez están en distintas etapas, que también lo hemos hablado cuando eres papá. Están tus hijos jugando atrás, pero yo estoy escuchando y dijeron algo que me ministró y saco mi celular y tomo alguna nota. Esa actitud de honra a la palabra, a veces podemos perderla por la familiaridad. O tomar el tiempo, o sea, yo quiero, antes de pasar a lo otro, y para alcanzar todo en el tiempo, o sea, ¿para qué el Señor nos llamó? O sea, la palabra es lo que nos revela todo, es lo que predicamos. Y pensamos que nuestro servicio, y eso es lo que hemos aprendido también tocando nuevamente el tema de la disciplina, el orden, no ir tras lo urgente, sino dedicarnos a lo importante. Y lo importante es la palabra, pasar tiempo en eso, escuchar predicaciones, meditar en esto, orar, leer la Biblia y ahora vamos a pasar... Sistemático. Pero lo más importante es ¿por qué lo hago? Porque lo amo a Él. Sí. Amo al Señor y quiero conocerlo y amo su palabra, o sea, amo el mensaje. No estudio porque voy a predicar un gran mensaje, lo hago porque esto es mi vida. O sea, no tengo otra vida, o sea, a esto el Señor me ha llamado y... Para un poco cerrar y quizás más englobar más esto, en algo práctico yo siempre me he dado cuenta, porque también es una batalla, yo creo que ahora vamos a hablar acerca de cómo estudiarla, pero cuando estoy, digámoslo de una manera así, conectado o muy pegado a la palabra, estudiando, leyendo, pasando tiempo, cualquier cosa que suceda, incluso mi carácter está bajo un gobierno mucho más... Sí, yo lo siento a full. Y estoy mucho más... la palabra está en mi boca, o sea, es un fruto. O sea, ante cualquier cosa que pasa, una crisis, una discusión entre nosotros por cualquier tontera, si a veces puede ser de que ¿quién dejaste abierta la camioneta, tú o yo? Y ahí en la carne uno puede pelear por todo. Me estoy inventando algo. Pero o puede eso ser utilizado si estoy conectado a la palabra, si estoy con el depósito lleno de la palabra, lo que va a salir de mí va a ser la vida, va a ser Cristo. Cambia toda la realidad. Un problema que, por ejemplo, a los que se desaniman sirviendo al Señor en la iglesia, a los que sienten que se han desconectado. Que están en uno arriba y uno abajo. Conéctate a la palabra. La palabra es lo que te conecta a la vida del cuerpo, lo que te conecta a esto y... fortalece todo tu ser para enfrentar batallas. Los desánimos se bajan o se van por completo. Las crisis de ansiedad, la depresión comienza a bajar. Los problemas de carácter, todo va decantando cuando estás conectado a la palabra en el espíritu. Es como que todo puedes alinearlo al propósito. Ahora, ¿cómo estudiarla? ¿Cómo estudiarla? Yo creo que me gusta mucho porque la primera etapa, como decía, uno toma, si va a predicar o si vas a hablar en un mensaje en la iglesia, en las casas o lo que sea, normalmente te das un tiempo antes para estudiar y dar el mensaje. Y eso es como en la primera etapa. En la primera etapa tú, lo urgente es el mensaje y haces un tiempo. Pero llega un momento donde tiene que transicionarse y tú trabajas y estudias constantemente. Y como constantemente estudias, cuando se presenta la oportunidad de predicar, de compartir la palabra en algún lugar, tú no tomas de lo urgente y buscas algo, sino ya tienes un depósito donde la palabra está
morando en ti constantemente, Sí. entonces se vuelve todo más fácil. Nos preguntan mucho cómo lo hacen, cómo preparan un mensaje. Y la primera respuesta es, aunque es el siguiente punto, nosotros no estudiamos para preparar un mensaje. Nuestra vida es amar la palabra, nuestra vida es estudiar y hay un depósito. Yo he visto el aumento en estos últimos años. ¿Cómo quieres, si tu deseo es avanzar y crecer en lo que Dios tiene para ti, en el conocimiento de Cristo? Yo te animo, dedícate 3 meses a sistemáticamente bosquejar predicaciones, escuchar tal vez nuestro podcast, estudiar algo sistemático, un libro, tomar notas. Yo a mis hijas espirituales las tengo, estudiamos algún libro y vamos bosquejando, pero trabajar la palabra sistemáticamente. Y yo quiero hacerte esa pregunta después de 3 meses, que lo hagas constantemente. ¿Cómo está ese depósito? Y cuando hay que dar una palabra, tú la tienes. Nosotros ahora no nos pusimos a estudiar del podcast y salen principios y salen cosas porque están en el depósito. Sí. Entonces el estudio tiene que ser sistemático. O sea, ¿a qué me refiero con estudio esto, luego estudio esto otro, luego estudio esto otro, luego estudio esto otro? Y no solamente lo leo por leer, porque gran parte de lo que leemos se queda en alguna cajita en el subconsciente, pero se va autoborrando con el paso del tiempo. Honro la palabra, tomo notas. Yo, en esta parte de estudiar, me estoy hablando mucho, ¿está bien? No, sí. Es la parte que quiero que hable. O sea, En esta parte de estudiar, me gusta mucho porque a nuestros hijos espirituales les enseñamos, este es mi primer consejo que te puedo dar, transiciones. Si tú eres de las personas que estudia y toma notas en cuadernos, está bueno, pero creo que para esta siguiente etapa es mucho mejor un medio digital. O sea, yo uso Google Drive en los documentos de Google, entonces todo lo que, mis notas de mis libros, notas de predicaciones, todo lo que voy estudiando, lo que Dios tal vez me va hablando, todo lo tengo yo en un documento, en una carpeta en Google, en un documento, y voy separando. ¿Por qué? Porque si tú estás en cualquier parte del mundo, tú puedes acceder a lo que Dios te ha hablado, a tus notas, a tus estudios, bien ordenado, bien el documento ahí, el bosquejo. De repente yo tengo libros que tengo bosquejos, no sé, de 100 páginas que voy escribiendo y voy estudiando. Y cuando se presenta la oportunidad, se me quedó mi cuaderno. No puedes decir eso. Tienes que tenerlo ordenado en algo digital. Y hoy en día las herramientas están ahí para que puedas estudiar, tomar notas y hacerlo de una forma efectiva. sí. Entonces, eso es como un consejo que te puedo dar práctico, pero sí, sin duda es un trabajo diario y no es solamente para el momento. La pregunta muchas veces es ¿cómo estudio la palabra o cómo leo la Biblia? Y ya la pregunta en sí revela la falta de entendimiento, y no es para juzgar a las personas que han preguntado esto, eso. pero revela de que no estamos entendiendo algo. Pero para eso también está esto y las respuestas que podemos dar. O sea, no es estudiar la Biblia o cómo estudiar la palabra, cómo leo la Biblia, cómo estudio. Es cómo conozco más a Cristo. Si conectamos con la persona que se nos tiene que revelar, cómo conozco más al Padre, si conectamos con lo que tenemos que realmente conocer, no se trata de estudiar la Biblia, porque si estudiar la Biblia, para eso hay teólogos que ni siquiera son cristianos. Hay gente que se sabe la Biblia, que son filósofos o estudiosos y no son cristianos. Y al contrario, han leído la Biblia y los ha llevado a ser ateos o ecuménicos, qué sé yo. Entonces no se trata del libro, se trata de la persona, se trata de la vida que tenemos. ¿Cómo puedo conocer más a Cristo? Claro, por medio del cuerpo, por medio de la oración, pero la palabra revelada es la que nos revela al Hijo, nos revela a Cristo en nosotros, nos revela al Padre, al Espíritu. Y con eso es ¿qué puedo partir estudiando, leyendo? Todos ustedes deberían tener, y si no, si tienen pastores o padres espirituales que les pueden preguntar. O de última, si no sé qué le debe que estudiar, vuelve a escuchar la predicación del día domingo y bosquéjala. Y hazte preguntas a la predicación. Vuelve a escuchar la última conferencia que fuiste. Busca predicadores yo recomendamos siempre que hablen acerca de la gracia, el nuevo pacto, de la centralidad de Cristo. Recursos-nuevopacto.com. Ahí tienen. El comercial, ahí están. Tenemos una sección de primeros pasos. Está el podcast de Majo y Danilo. Tenemos lo que el apóstol Lucas ha administrado sobre la cruz, sobre el nuevo pacto. Con lo que tienes ahí, tienes para ahora, un año entero. Siempre motiva mucho el por qué lo hago en un asunto práctico. Por ejemplo, voy a estudiar
claro, porque si estudio por estudiar nada más, me quedo ahí. Pero ponte desafíos que hoy en día tenemos herramientas para un montón. Voy a estudiar porque voy a subir resúmenes a redes sociales. Voy a subir historias con pensamiento de lo que he estudiado. Y te sujetas a eso. Sirve a mí me ha ayudado un montón también. El primer bendecido vas a ser tú, aunque Entonces, tal vez nadie te vea. Ok, voy a estudiar porque quiero, y aprovechas de predicar a mis amigos, familiares. ¿Sabes qué? Quiero hablar de esto que Dios de la gracia. Voy a estudiar de la gracia y voy a subir todos los días o 3 veces a la semana una frase de la gracia. O voy a subir videos hablando acerca de esto. Claro. Y eso te fuerza a estar estudiando y luego estás atado. Estoy cansado, pero quiero subir. Pero el compromiso de... También suma muchísimo. Claro. Separa tu agenda, ordena tu agenda, ve, por lo menos, tengo muy poco tiempo, por lo menos 1 hora al día. Sí. O en la micro, camino para allá, para acá, donde sea que estés en el auto, manejando. Sí. Escucha una predicación, escucha audiolibro, la Biblia hablada. Todo eso, o sea, se puede hacer de todo. Y ora, lo más importante, ora para que el Señor te... crucifique esta parte carnal que no le gusta estudiar, que le cuesta concentrarse, porque al final es un ejercicio espiritual. O sea, Señor, lleva a la cruz esto, sujeta mi carne y hazme crecer en la disciplina de estudiar la palabra. Se me ocurre que si tal vez están viendo esto, obviamente en YouTube, escriban, pueden ir a Instagram, acá van a estar nuestros Instagrams, pueden tal vez mandarnos un mensaje directo y podemos mandarte algunos recursos, algunas cosas que te pueden ayudar, pero en síntesis, el Recursos Nuevo Pacto hay muchas cosas y ¿cómo comienzo? Comienza con lo que tienes, hazlo y vas a notar un crecimiento. Tal vez yo creo más para, antes de pasar al siguiente punto, de ir terminando, lo que no se agenda no se hace, lo hemos visto en episodios anteriores, entonces importante que si tú estás esperando tener tiempo, que te aparezca mágicamente el tiempo para estudiar la palabra, nunca va a pasar. Tienes que agendarlo, tienes que separar, tienes que saber cuándo va a suceder. Eso reduce muchísimo el porcentaje de que suceda y que sepas cuándo, dónde y cómo voy a separar ese tiempo para estudiar, para buscar, conocerle, para amarle y para ser diligente y honrar con las notas, etc. Y para lo último, y ya ir cerrando, ¿cómo armar un mensaje? ¿Cómo estructurarlo? Yo puedo aportar algo, pero creo que en un sentido más práctico, tú eres la que me ha enseñado mucho. Mi papá también, el apóstol Lucas es un crack en orden, en predicación, en armar estudios, bosquejos. Pero lo que tú me has enseñado, y creo que también hay algunas cosas que yo desde mis quebrantos y experiencias puedo aportar, pero ¿cómo armar un mensaje? ¿Cómo sería? Por ejemplo, la pregunta también la puedo ejemplificar porque estuve en un retiro de jóvenes de nuestra iglesia y un chico me preguntó de eso. Y yo le decía, me dice, ¿cómo puedo armar una predicación? Y él es ingeniero, le dije, mira, la verdad, hoy con esta madurez entiendo a lo que va la pregunta, porque tengo que dar un mensaje a una iglesia en casa, casa iglesia, a un discipulado o algo. Le dije, pero tú que eres ingeniero te lo voy a preguntar de vuelta. ¿Cómo puedo preparar una conferencia para puros ingenieros? ¿O cómo puedo presentar un proyecto con respecto a mi área de ingeniería? O sea, no me puedes decir tú, ya me siento y escribo 3-4 puntos de lo que sentí que podía ser bueno. Le dije, no. O sea, tú me dirías un proyecto de mi área de lo que me estoy estudiando. Es estudio, es investigación, es días, horas, semanas. Entonces no es un asunto de me siento solamente a armar un proyecto y mañana tengo que presentar un proyecto. No, un proyecto se trabaja con mucho tiempo. Lo mismo, preparar una conferencia. Del depósito que hemos estado hablando, o sea, de lo que tenemos. Entonces, ¿cómo preparar una predicación? Ya hay algo en ti. Sí. Pero va a haber mucho más en ti, honrando los principios de estudiar y amar la palabra. Pero ¿cómo armar una predicación, amor? Te lo pregunto a ti. Bueno, obviamente en todo esto no hemos hablado de la oración, pero la oración en todos estos procesos es súper importante, que el Señor nos vaya guiando. Tal vez en lo práctico y en lo técnico, que tal vez en algo más específico, si estás empezando en esto, toma un versículo, toma un pasaje del cual puedas tal vez ir estudiando un poco más, leyendo comentarios bíblicos y tratando de desglosar algunas cosas que se hable en esos versículos, sin irte a otra parte, tratando de llevar un hilo conductor.
inconscientemente tal vez en parte de homilética que uno pudiera entender, hay una introducción donde uno va definiendo tal vez en la primera parte algunos términos, algún contexto, el desarrollo de algunos puntos importantes, pero lo más importante es que cuando tú estás haciendo una predicación, y son algunos errores que yo veo, tú tienes que tener claridad a dónde quieres llegar. ¿Por qué quieres predicar eso? Ejemplo, quiero llegar y que la gente experimente el amor de Dios. Entonces, si esa es tu meta y eso es lo que quieres llegar, lo que tiene que ser antes de eso, el desarrollo y la introducción, tiene que ir llevándote hasta ese aterrizaje como un avión. O sea, un avión tiene un despegue, un punto clímax, pero eventualmente tiene que llegar a la ciudad donde inicialmente todos sabían que ibas a llegar. Sí. Esa parte de que de repente no, el Señor me tomó y se fue para el otro lado, también habla de que tal vez puede suceder, que de verdad el Espíritu Santo haga algún cambio en el momento por la necesidad de la gente, pero usualmente tiene que ser que te vaya llevando a un punto. A veces yo te pregunto, ¿tú tienes algo, un estudio? Y yo te digo, ¿pero a qué quieres llegar? Sí. ¿Qué es lo que Dios te pone a llegar? Y tú me dices, tal vez siento que tiene que la gente llevarse una convicción de pecado, o no sé, cualquier cosa. Entonces, cuando tienes claro el final, sabes que en el desarrollo y en la introducción no te vas a salir de eso, entonces eso puede ayudar un poquito para encauzarlo. Sí. Y dentro de todo, saber que al público al que vas a la gente que vas dirigida tal vez, y analizar siempre tu corazón, que la predicación o el ministrar a Cristo a través de la palabra y del depósito que has estado estudiando no sea para nada carnal en ti. Quiero agregar eso, como para traer, vanagloriarte, o gente que quiere traerte aquí todo, yo me sé el griego y no, sino somos simplemente un reflejo de Cristo a través de la palabra, y queremos hacerlo con excelencia y con humildad. Sí. Esa era una pregunta que me exponía mucho a mí dentro de toda mi forma muy desordenada e improvisación que supuestamente me validaba en eso. O sea, no supuestamente, me validaba en eso. Pero me preguntabas, ya, ok, ¿y a qué quieres llegar? No, es que estoy estudiando esto. No, pero una cosa es estudiarlo, otra cosa al armar un mensaje, una conferencia, ¿en qué quieres cerrar? Y pareciera irónico, pero realmente para comenzar a hacer un mensaje no se parte por la introducción, se parte por el final, la conclusión. Como decía, claro, ¿hacia dónde voy? Voy a cerrar, quiero cerrar en esto. Buenísimo, ahora vamos a trabajar en la introducción. Sí. Y eso a mí me ha ayudado personalmente en saber a qué quiero cerrar. O sea, quiero... ¿Qué es lo que Dios está llevando a la gente? ¿Qué es lo que Dios quiere? Entonces quiero que la gente se vaya y su corazón sea cargado con la importancia de amar el reino de Dios. Claro. Y que el reino lo consume todo en nosotros. Claro. Ok, y ahí me voy en la introducción. Claro, tú tal vez en la introducción y en el desarrollo vas a hablar algunas cosas del reino, pero tu último punto tiene que tener relación a que conectes todo lo que hablaste con que lo más importante es el amor, no sé, en este ejemplo, ¿no? A Dios y a su reino y a lo que Dios explicaste previamente que era el reino, y ahí ya se conectaría como a lo que Dios te cargó tu corazón. Y otro importante que tú me has enseñado y que primeramente me enseñó mi papá y tú me lo reforzaste mucho es introducción, desarrollo, conclusión. Sí. Introduce, en el desarrollo pon 2 o 3 puntos y concluye con qué vas a cerrar. Sí. Es sumamente importante y eso te va a dar un sentido a esto. Te lo hablo de mi experiencia porque claro, en mí fluye el espíritu, la gracia, yo soy bueno en eso, puede ser, pero... Hemos visto... Pero me daba... La gente era como entrar a una aventura sin un sentido. Llegábamos al final a algo, pero la gente dejaba la iglesia así como, hoy estuvo bueno lo del medio. Hay muchas cosas que no entendí, pero estuvo buena la oración. Sí. No, o sea, cada punto tiene que tener un sentido y tiene que haber algo. Y es algo que se desarrolla en la práctica, que toma tiempo. Y si, por ejemplo, eres una persona, alguien que está estudiando en la universidad, por ejemplo... Los mismos principios que te enseñan para hacer una tesis, para armar un trabajo, aplícalos. Y si eres alguien que no ha estudiado, bueno, pregunta a la gente que sepa, acércate a alguien y esa persona te va a guiar. Y aquí lo más importante, volvemos a lo mismo, y yo creo que ya para cerrar, ¿por qué lo hacemos? Lo hacemos no para nuestra vanagloria, como decías tú, sino por amor al reino y porque amamos su palabra. Y también agregaría, para no hacer a la gente dependiente de nuestra enseñanza. Creo que algo importante en la predicación es que el fin
de lo que hacemos no es que la gente sea dependiente a que yo le doy la palabra, sino que la gente pueda también experimentar a Cristo, pueda estudiar, pueda tomar de su depósito, porque si no la gente vendría solamente para escuchar la palabra el domingo. Pero todos nosotros hemos sido hechos sacerdotes, tenemos un deseo y un hambre, y nuestra administración es para tal vez bendecir obviamente a las personas, pero eventualmente que ellos también aprendan a comer a Cristo. Así que eso. Yo creo que espero que haya servido de algo. Y ahí, escríbanos en nuestro Instagram. Por favor, también coméntenos abajo. Suscríbanse a este canal. Es que esto nos ayuda un montón también para que siga creciendo este proyecto y pueda llegar a más personas. Agréguenos a Instagram, a TikTok. Escríbanos. Ahí TikTok me ha costado mucho estar más presente, pero bueno, ahí para que nos escriban. Tenemos que rejuvenecernos. Exacto. Bueno, adiós a todos. Gracias, equipo. Gracias. Gadi. Chao. Álvaro, Toli, nos vemos. Chao, chao.